Hola chicos, para entrarnos un poco en el tema de los vectores cartesianos, decidí hacer este video explicando la teoría basada en el libro de Javi Berlin, Mecánica Estática, su 12ª edición. Entonces tenemos que los componentes rectangulares de un vector, en este caso tenemos como ejemplo el vector A. Estos pueden tener una, dos o tres componentes rectangulares a lo largo de los ejes coordenados, como ya lo conocemos, X, Y, Z, dependiendo de cómo esté orientado con respecto a los ejes. En general, cuando A está dirigido dentro de un octante en el marco de X, Y, Z, como lo muestra nuestra figura 2.22, entonces mediante dos aplicaciones sucesivas de la ley del paralelogramo podemos dividir el vector en componentes, como lo es en el componente A, que está representado por la suma de A' más AZ, y también en el componente A', que está representado por la suma de AX y AY. Al combinar esas ecuaciones para eliminar A', se representa A mediante la suma vectorial de sus tres componentes, AX, AY y AZ. Tenemos la representación de un vector cartesiano. Como las tres componentes de A en la ecuación 2.2 actúan en las direcciones positivas I, J y K, lo vemos representado en la figura 2.24. Entonces podemos escribir A en forma de un vector cartesiano, como A es igual a X' en I más a Y en J más a Z en K. Esto sería nuestra ecuación 2.3. Hay una clara ventaja al escribir los vectores de esta manera, ya que al separar la magnitud y la dirección de cada vector componente se simplificarán las operaciones de álgebra vectorial, particularmente en tres dimensiones. Tenemos también la magnitud de un vector cartesiano. Como ya sabemos, para hallar la magnitud de una fuerza siempre se hace con la raíz cuadrada. Entonces, siempre es posible obtener la magnitud de A si está expresado en forma de vector cartesiano, como se muestra en la figura 2.25. A partir del triángulo rectángulo azul, que sería este, tendríamos que A va a ser igual a la raíz cuadrada de A' al cuadrado más AZ al cuadrado. Y el triángulo rectángulo sombreado de A', que es este de aquí abajo, tenemos que es igual a la raíz cuadrada de AX cuadrado más AY cuadrado. Al combinar estas dos ecuaciones, para eliminar A', se obtiene que la magnitud del vector cartesiano A es igual a la raíz cuadrada de AX cuadrado más AY cuadrado más AZ cuadrado. Esto es nuestra ecuación 2.4. Por consiguiente, como ya les dije, la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Tenemos el punto más importante, que es la dirección de un vector cartesiano. La dirección de A se definirá mediante los ángulos directores coordenados alfa, beta y gamma, medidos entre la cola de A y los ejes X, Y y Z positivos. Esto lo vemos reflejado en nuestra figura 2.26. Acá tenemos que de A a X a A tenemos el vector alfa, el ángulo alfa. Tenemos que de AY a ángulo beta y de AZ a ángulo gamma. También cada uno de esos ángulos estará entre los 0 y los 180 grados. Para determinar alfa, beta y gamma, consideramos la proyección de A sobre los ejes X, Y y Z, como lo muestra la figura 2.27. Con referencia a los triángulos rectángulos azules mostrados en cada figura, obtenemos que el coseno de alfa va a ser igual al valor de AX sobre A, el coseno de beta es igual a Y sobre A y el coseno de gamma es igual a Z sobre A. Esos números se conocen como cosenos directores de A. Una vez obtenidos los ángulos directores coordenados en alfa, beta y gamma, podemos determinar a partir de los cosenos inversos. Una manera fácil de obtener esos cosenos directores es formar un vector unitario en la dirección de A. Si A está expresado de una forma vectorial cartesiano, como ya lo hemos nombrado anteriormente, AX en I más AY en J más AZ en K, entonces el vector unitario tendrá una magnitud de 1 y será adimensional dado que A está dividido entre su magnitud, es decir, como nos lo muestra nuestra ecuación 2.6, donde A va a ser la magnitud ya hallada anteriormente. Por comparación con la ecuación 2.7, se observa que las componentes I, J y K del vector unitario representan los cosenos directores de A.
Esto es, el vector unitario es igual al coseno de alfa en I más el coseno de beta en J más el coseno de gamma en K. Como la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las magnitudes de sus componentes y el vector unitario tiene una magnitud de 1, a partir de la ecuación anterior puede formularse una importante relación entre los cosenos directores como coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma va a ser igual a 1. Es súper importante tener en cuenta esta ecuación. Aquí vamos a observar que si solo conocemos dos de los ángulos, el tercero podrá ser hallado por medio de esta ecuación. Entonces, también algunas de las veces la dirección de A puede especificarse mediante dos ángulos, θ y φ, como se muestra en la figura 2.28. Vemos que el ángulo φ está relacionado con A y con la dirección en AZ, y el ángulo θ está relacionado con AX y AY, y A', perdón. Entonces, las componentes de A pueden determinarse al aplicar primero trigonometría al triángulo rectángulo azul, este. Entonces, como bien sabemos, el coseno de φ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Al despejar a z me va a dar que es igual a A por el coseno de φ. En este caso, el cateto adyacente es AZ, el cateto opuesto va a ser A' y la hipotenusa va a ser A. Si decidimos hallar A', lo hacemos con seno, ya que seno de φ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué hacemos luego de esto? Aplicamos trigonometría al otro rectángulo, que va con AX, AY y A'. Entonces, lo mismo. Coseno de θ va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto lo vemos reflejado en estas ecuaciones. Bueno, por lo tanto, A escrito en forma de vector cartesiano se convierte en A, que sería igual a seno de φ por coseno de θ en I más A seno de φ por seno de θ J más A coseno de φ en K. Esto reemplazando A', es decir, yo tengo que, bueno, en este ejemplo, AX es igual a A' por el coseno de θ. Si yo sé qué vale A', lo reemplazo aquí. A seno de φ por el coseno de θ. Es lo mismo. Pero hay que aclarar algo, y es que no debemos memorizar esta ecuación, ya que muchas veces nuestro ángulo va a estar en otra dirección, en otro lugar, por ende pues va a cambiar su cateto opuesto y su cateto adyacente. Es importante comprender la importancia de la trigonometría en estos casos. Entonces, el coseno de cualquier ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el seno va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso es todo con respecto a al vector cartesiano. Próximamente estaremos subiendo videos con los problemas fundamentales.